Miguel Ángel Vargas, en Radio Levi. Gracias por continuar con nosotros. Como les había adelantado, saludo a través de la línea telefónica a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, Candelaria Ochoa. Candelaria, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Te saludamos desde Colima, estado en el que pues hace casi 2 años se emitió la alerta de violencia de género. Están haciendo una revisión de estas alertas. ¿En qué va esta revisión? Bueno, en Colima estamos casi a fin de mes, instalando los grupos de trabajo, que yo espero que sí se pueda hacer, que solo estoy confirmando algunas reuniones con el secretario de gobierno o el gobernador del estado para yo estar allí. Y queremos, decirles que las alertas de violencia de género fueron una acción que se incluyó en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero que hoy estamos en una revisión muy profunda porque necesitamos que estas alertas, pues así como se detonan, también se puedan levantar. Y no hemos podido levantar ninguna porque no ha habido acciones que verdaderamente combatan el feminicidio y la violencia contra las mujeres. Pero se le ha dado un seguimiento adecuado. Entiendo que ustedes pues tiene unos cuantos meses que llegaron, pero hay algunas alertas más añejas que las de Colima. En la evaluación que ustedes han podido hacer de su implementación, de si funcionaron o no funcionaron, de si se le dio el adecuado seguimiento, ¿qué han encontrado? Bueno, eso, precisamente, que las alertas se detonaron, por ejemplo, algunas hace 5 años, como las del Estado de México, y que la violencia no ha disminuido. Quiere decir que las estrategias para atender la violencia y el feminicidio no han sido las más adecuadas. Entonces, nosotros estamos haciendo una evaluación muy puntual de cada una de las alertas. Efectivamente, yo voy a cumplir 2 meses y aún no tenemos como ninguna alerta en ningún estado, que son 18, muchas no tuvieron un seguimiento puntual, muchas otras no tienen ni siquiera el informe, muchas otras han sido pues como acciones de manera cotidiana. Por ejemplo, las acciones de prevención pues deben hacerlas los gobiernos todos los días, y las acciones emergentes todavía no son lo más importante de las alertas en cada estado. ¿Podemos decir que el mecanismo como está no ha servido de nada? Así como está ahorita, el mecanismo ha sido poco eficiente. Por eso digo que tenemos que transformar la alerta. Y nosotros estamos haciendo ya un plan con cada uno de los gobiernos de los estados para que verdaderamente se ponga como una prioridad la vida y la seguridad de las mujeres. Eso es obvio que necesitamos hacer muchas más cosas. Los gobiernos de los estados y los municipios no tienen coordinación, por ejemplo. En algunos estados ni siquiera se reúnen con los municipios que tienen la alerta de violencia de género los estados. Entonces, es preocupante. Por otro lado, ha sido muy importante la participación de los grupos de trabajo y en particular de las académicas, pero necesitamos que no sean los institutos de las mujeres solamente quienes se encarguen de la alerta. ¿Por qué? Porque no tienen la sinergia institucional ni el peso político para que influyan en toda la administración pública estatal. Por eso necesitamos que la agenda de violencia suba a los secretarios de gobierno para que haya un compromiso real. O las secretarias de gobierno, si hubieran. O a las secretarias. Oye, pero es grave esto que estás diciendo, que los institutos de las mujeres no tienen el peso político necesario. Pues sí, desafortunadamente. ¿Son institutos decorativos? Pues ¿para hacer como que cumplen? Son institutos que no deberían ser los encargados de la alerta, porque muchas de las acciones las tienen que desarrollar las fiscalías de los estados, o el propio secretario de gobierno debe instruir
a los secretarios. Es decir, es Como difícil, como en el, perdón que te interrumpa, como en el caso de Colima, pues es un instituto sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, pues está difícil que la directora, a quien le envío un saludo, Mariana Martínez, le dé órdenes a su jefe directo, que es el Secretario General de Gobierno, ¿no? Así es, por eso creo que es muy importante que reconozcamos que las limitaciones que tienen pues son limitaciones institucionales y que además difícilmente podrán darle instrucciones a su jefe porque son además organismos públicos descentralizados. Entonces, en la mayoría de ocasiones no tienen ese peso político que requerimos que tenga la alerta de violencia de género. Hablando del caso específico de Colima, el 20 de junio del 2017 se emitió la agenda, la alerta, exactamente un año después, entiendo que en el plazo límite el Ejecutivo Estatal envió su informe el 20 de junio del año pasado, y la evaluación oficial final pues de las acciones emprendidas por parte del gobierno federal, en este caso de la CONAVIM, pues no se emitió nunca, no se entregó esta evaluación. ¿Por qué sucedió esto y no tienen una fecha límite para esta evaluación? Miren, desafortunadamente muchas de las alertas se partidizaron anteriormente. Hoy yo tengo la instrucción tanto de la secretaria de Gobernación como del subsecretario de Derechos Humanos, doña Olga Sánchez, como don Alejandro Encinas, que las alertas son un tema prioritario. Y hoy no vamos a tener esa práctica de esconder o de no detonar la alerta o de hacer que no pasa nada. Precisamente las mujeres somos el 52% de la población y hoy por cada día son asesinadas 9 mujeres. Así que necesitamos tener una acción mucho más proactiva en ese sentido y yo no voy a tener ningún tipo de acciones que escondan o que impidan que revisemos los informes. Quiero decirles que cuando los estados entregan su informe, pues pueden pasar 6 meses para que nos lo entreguen. Hoy necesitamos y requerimos de manera urgente que todos esos informes se revisen a la brevedad y que nos los entreguen a la brevedad, porque pues los gobiernos eso hacen todos los días, pues tienen el trabajo allí, entonces necesitamos que nos entreguen los informes rápido y que la CONAVIM va a tener una acción de manera rápida y urgente frente a esto. Yo lamento muchísimo que antes, bueno, yo no puedo dar cuenta de antes, pero hoy nosotros yo ya fui a 4 estados de la República, esta semana voy a otro, a Morelos, la próxima semana voy a San Luis Potosí y también voy a hacer una visita a Baja California. O sea, yo estoy saliendo mucho porque la CONAVIM no volverá a estar ausente. Y esa es una gran dificultad que se ha tenido en la institución. En el caso de Colima, ¿se reconoce que falta que CONAVIM haga la evaluación final de la implementación de la alerta? Sí, el día 29 y 30 estamos agendando para estar en Colima. ¿Y aquí qué se va a hacer? ¿Mandé? ¿Aquí qué harás? ¿Cuál es además de la visita en específico, cuál será, esperas el resultado de esta visita? No, bueno, yo quiero reunirme con el secretario de Gobierno o la secretaria de Gobierno, en el caso que así sea, para pedirles que la alerta suba de nivel y además también, eso no quiere decir que quitemos a la instancia de las mujeres, ¿verdad? No, pero sí necesitamos que los niveles de decisión sean del más alto nivel y que además nos permita darle un seguimiento muy puntual. También necesitamos que el informe tenga avances, o sea, nosotros este informe que nos entregaron necesita tener avances, porque si no quiere decir que en 2 años no se ha hecho nada. Muchas de las cosas que en el caso de Colima se mencionaban como razones para emitir la alerta de violencia de género tenían que ver en aquel momento con la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy una fiscalía con autonomía constitucional. ¿Le puede el Ejecutivo local, estatal, tirar línea de las cosas que tiene que hacer la fiscalía, es decir, coordinar las acciones derivadas de la agenda?
o no por esta autonomía constitucional. En los casos como el de Colima, donde hay esta autonomía, ¿cuál es el planteamiento? Seguramente no es el único estado con problemas de temas de género en las instituciones de procuración de justicia. No, desafortunadamente es un tema común, pero a la Procuraduría le estamos, o ahora Fiscalías, les estamos haciendo recomendaciones muy puntuales. Por ejemplo, la transparencia de los expedientes, que haya una revisión muy puntual de cómo se investigan, que estos expedientes se armen bien, se integren bien para poder ser juzgados como feminicidio, porque no se integran carpetas como feminicidio, y una serie de cosas que le vamos a pedir a las fiscalías. Y bueno, pues los gobernadores, claro que pueden pedirle a sus fiscales una mayor compromiso con el tema de la violencia contra las mujeres. Claro que sí, pues ese es un tema prioritario. ¿Qué pasa si todos los involucrados piden lo que tienen que pedir, pero si al final no se hace? ¿No hay nada coercitivo en la inacción derivado de las alertas? Desafortunadamente no hay formas de sanciones, hasta ahorita no están contempladas, pero sí hay, digamos, formas de sanción en términos de lo no cumplimiento y el recurso público. Y también hay, bueno, la evidencia, ¿verdad?, de decir este gobierno no está cumpliendo. Creo que mientras más usemos los medios públicos como ustedes y que nos ayuden a denunciar también que no se atiende la violencia, eso será un bien para las mujeres. Nada más para aclarar, con tus comentarios sobre los institutos de las mujeres en las entidades, ¿no estás de alguna manera desdeñando su trabajo? No, bueno, yo quisiera que tuvieran un papel más proactivo. Desafortunadamente, los institutos no, porque, y mire usted que yo fui promotora y soy promotora de las instancias, el problema es que, así como lo dice usted, cuando están subordinadas a una secretaría, como en el caso de la Secretaría de Gobierno, pues difícilmente le pueden decir, usted debe hacer esto y esto y esto. En cambio, sí puede el secretario de Gobierno, precisamente esa es su función, organizar el trabajo de la alerta. Entonces, no, yo más bien creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer la alerta por todas las vías. Por eso decía que no estoy proponiendo excluir a la instancia, sino ¿Qué le toca a los institutos de las mujeres en este tema? Pues dar cumplimiento a lo que es la normatividad en materia de igualdad de género. Por ejemplo, los institutos están diseñados para que toda la política que haga el gobierno del estado, los municipios, tengan el principio de igualdad y no discriminación. Eso es lo que deberían de hacer. Y sin embargo, desafortunadamente todavía no tienen esa capacidad de hacerlo. Por ejemplo, una limitación muy grande es que siguen pensando en proyectos muy particulares y en que las mujeres son, digamos, son sus proyectitos, son sus acciones como muy específicas y no han inundado toda la acción estatal, ¿verdad? En el caso de la violencia contra las mujeres, yo digo que debe ser un compromiso de Estado. O sea, y cuando digo compromiso de Estado me refiero a todos. La Secretaría del Trabajo en materia de alerta tiene mucho que ver, la Secretaría de Seguridad Pública, por supuesto, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, la propia Fiscalía, en fin, todas las secretarías tienen tareas en el tema de la alerta. Hace cerca de 690 días se emitió la alerta de violencia de género para 5 municipios de los 10 del estado de Colima. ¿Algo del caso Colima en cuanto a violencia de género que quisieras comentar? Bueno, que yo estoy sorprendida porque Colima, que además tengo muchas amigas ahí y muchos amigos y colegas, que Colima era hace como 5 años o 6 uno de los estados más seguros de la República y que desafortunadamente hoy está en una crisis de violencia y en particular el tema de las mujeres pues se ha agudizado mucho. Entonces, pues yo ahorita no te puedo comentar muchas más cosas del documento de la alerta porque todavía no es público, pero sí estaremos por allí a fines de mayo.
pues estos micrófonos se mantienen abiertos para darle el tiempo, la difusión necesaria a este importante tema. Por lo pronto te agradezco mucho la información y obviamente también tu tiempo y muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias y saludos a todos los colimenses y las colimenses. Gracias y buenos días. Candelaria Ochoa, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. De poco nos dice, poca ha sido la eficacia para lograr los objetivos que tienen estas alertas y este mecanismo pues tiene que revisarse. Hacemos una pausa y continuamos. Miguel Ángel Vargas, en Radio Levi.